con nuestra primera entrevista y como dije, nuestro primer entrevistado es el alcalde de Santiago de Veraguas, Samit Sandoval. Como siempre, un placer recibirte, Samit. Muy buenos días, Fernando. Bendiciones. Bueno, a todos los problemas se le añade ahora un problema permanente de suministro de agua a la capital veragüense. ¿Y el agua de ustedes de dónde viene? ¿No viene ¿de dónde? Santa María, ¿no? Del río Santa María, ¿no? Samit, buenos días. Sí, muy buenos días. En efecto, Fernando y el amigo Blandón, un placer verlos tan sanos y tan llenos de energía. Yo quisiera cuando tenga cierta edad tener la energía que tiene don Blandón. Así mismo va a ser, hombre. Sí, mira, la planta potabilizadora de Santiago de Veraguas proviene pues su suministro del vital líquido del río Santa María. Es una planta que data ya de más de 25 años con una capacidad de 10 millones de galones de aguas diarios. Sin embargo, por el crecimiento poblacional ha quedado pues desactualizada y en base a eso la empresa Asteiza gana un contrato en el año de mayo 2018 por un monto de 9.6 millones para hacer una ampliación de 5 millones de galones más diarios de suministro. Ese contrato comprendía lo que era ampliación de un módulo y rehabilitación de la planta potabilizadora. Adicional a eso, en el lapsus del tiempo se le hacen 3 adendas por 3.2 millones que involucra el mejoramiento a la misma toma de agua ubicada en el río Santa María. Entonces, ¿qué pasa? Los estándares que nosotros hemos visto de esta empresa, de ISO 9000 y todo internacionales, lo hemos visto muy positivo. Sin embargo, pareciese, siempre he dicho que somos como la Cenicienta o nos quieren tomar de Congo, que esta empresa yo no sé si está subcontratando, pero no cumple con los requisitos ni con la parte comunicativa que debe existir con la población. Por ejemplo, en octubre del 2020, la empresa hizo una paralización para mejoramiento del suministro y comunicó a la población que se iban a suspender el suministro del agua por 8 horas. Los santiagueños tuvieron más de 40 horas sin agua en ese momento y han existido ahora 5 paralizaciones y de igual forma desorganizada. Entonces, dada esa situación, la diputada Fátima Grazal y mi persona nos acercamos ayer a las oficinas del director ejecutivo Juan Antonio Ducret, el cual nos recibió muy bien y nos ha explicado toda la parte técnica. Le hicimos ver la molestia porque no es justo y lo tengo que decir muy responsablemente, la orquesta gubernamental no está mostrando sinfonía. Es inconcebible que el Ministerio de Salud nos encierre en una cuarentena, que el IDAN no prevea y nos quedemos un sábado sin agua y que la población tenga que quedarse un domingo de cuarentena sin agua cuando se requieren los lavados de manos, cuando se requiere el suministro. ¿Qué pasa con familias donde hay discapacitados que no tienen el vital líquido? Entonces, yo no entiendo esta falta de planificación interinstitucional. Anoche se va el suministro eléctrico. En qué suerte que en la misma planta de Santiago. Afortunadamente tuvimos que llamar hasta el mismo ente regulador y él hizo las vías necesarias y en pocas horas se rehabilitó el suministro de agua. O sea que también Naturgy tenemos problemas con los apagones. Entonces, sé que el país tiene problemas, sé que hay muchas situaciones, pero pareciese que el centro del país es el Congo. Entonces nosotros estamos muy preocupados y en ese sentido le solicitamos ayer al señor director del IDAN que se apersone la próxima semana a hacer una evaluación de la empresa y a traer alternativas a los santiagueños. Porque supongo que si no hay agua en Santiago, tampoco debe haber agua ni en Atalaya, ni en las comunidades, ni en San Francisco, ni en las comunidades que están cerca de Santiago. Claro, un distrito afectado también es Atalaya porque la misma línea de conducción del vital líquido suministra hacia el distrito debido a la cercanía que tenemos, ¿no? Entonces, otros sectores. Entonces, históricamente también hay sectores altos. La empresa está en un 90% de avance, pero no podemos nosotros permitir que esa situación se dé estando en una cuarentena y sobre todo con tantas necesidades que hay del vital líquido. Yo me pregunto, nosotros acá tenemos en este preciso momento en la provincia 876 casos activos de COVID. Tenemos
en ese sentido, 523 casos competen a la ciudad de Santiago. Lamentablemente estamos en 1.02 LRT. Entonces, estas semanas que ha faltado el agua, a mi juicio, si la campaña de lavado de manos es necesaria, no puede ser un factor que también esté contribuyendo aparte de ese porcentaje de aumento del COVID en el distrito. Claro. Entonces, yo le pido al ministro de Salud que evaluemos, porque encerrar a la gente, no tener agua, apagones de luz, aparte de ello, la falta de trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sé que este es un flagelo complicado, pero sí le pido al mismo presidente también que mire a Santiago de Oragua, y nosotros muy atinadamente le dijimos ayer al señor director del IDAN, coordinen con los 4 diputados PRD de la provincia, coordinen con todas las autoridades PRD, porque el tema del agua no es un tema político, y la diputada Fátima Grazal y yo estamos conscientes de que es una realidad y se requiere trabajar en equipo para salir adelante. Desde el día 1, la diputada Fátima ha presentado en la Comisión de Presupuestos, que ha sido reelecta y ha estado luchando, de igual forma en el Pleno Legislativo, la necesidad inclusive de buscar otras alternativas de abastecimiento y de líneas de conducción para mejorar el servicio del vital líquido. Entonces, yo agradezco esta oportunidad a ustedes que nos dan para que poder expresarnos, y también al director ejecutivo LIDAN por ese comité que va a enviar la próxima semana, porque definitivamente hay que traer alternativas y respuestas a la provincia de Veraguas, que indico, somos como la cenicienta del país. Yo no concibo lavado de manos y no hay agua ni siquiera para cocinar. Es inconcebible esta situación que vivimos en Santiago de Veraguas. A ver, don José. Buenos días, Samit. Buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana hoy. Saludos a través suyo a todo el pueblo de Santiago. Un abrazo fraterno. Usted está hablando de lo que yo decía antes, los problemas concretos de la gente. Yo conozco y he conversado con el ingeniero Juan Ducró, director del IDAN, y él, aparte de ser un profesional experto en este tema que usted está señalando, conoce muy bien el problema del agua, y no solamente me hablaba de Santiago, sino me hablaba del problema del agua en La Chorrera y Arraiján, que va a ser crisis en los próximos meses. Entonces, lo que quería preguntarle es, ustedes tienen allá en Santiago, ¿cuáles serán las opciones que se requieren para que en el corto plazo esta empresa pueda terminar lo que tenga que terminar, y qué son las cosas que se necesitan? Porque el problema del agua es fundamental, no solamente por la pandemia, es por la seguridad de salud de toda la gente de esa región, y lo que igual que pasa en otras regiones, porque si ustedes le pueden presentar con precisión, entonces ver qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahora usted tiene una nueva dirección en la Asamblea que puede ayudar a empujar estos problemas. Yo le estaba sugiriendo a los diputados que en el caso del agua y de la luz se movilicen a las provincias, porque este es un tema que nos tiene agobiados. ¿No le parece? Sí, en efecto, don José. Mire, a mí me pareció también, me gustó mucho intercambiar opiniones con el señor director ejecutivo Antonio, porque como usted bien lo dice, es una persona que conoce la materia, y cuando tú hablas con alguien que conoce, eso te da más seguridad en los pasos a seguir, ¿no? El problema ha estado que en la nueva construcción del nuevo módulo, cuya capacidad debe darse para 5 millones de galones diarios, que empezó a funcionar desde enero de este preciso año, sí. No, la misma empresa ha sido desorganizada, tengo que decirlo responsablemente. Por eso es que yo le he pedido al señor director que le ponga fecha de cumpleaños a este tema. Sabemos que es un tema complejo, sabemos que se pueden buscar alternativas, como él nos ha explicado, pero lo importante aquí es que la empresa se ponga las pilas y cumpla con Santiago. La empresa no tiene una línea de comunicación adecuada. Aquí los santiagueños hemos tenido problemas con MECO, bastante, pero estamos también conscientes de que vamos a tener uno de los mejores alcantarillados del país. Claro. Y adicional a eso, MECO, tú ves los conos, tú ves la señalización, ves personal de relaciones públicas comunicando, que nos molesta, pero hay comunicación. A mí semanalmente me llegan los informes de MECO y yo sé qué van a hacer, pero la empresa Asteiza no tiene esos estándares, que yo estoy sorprendido, porque por eso digo, la empresa Asteiza subcontrató a otra empresa, porque no es lo que yo veo en internet de la carta de presentación de esta empresa. Entonces, requerimos primero que se reorganice
esta empresa y que el 10% que falta lo hagan en el término que le compete a las 3 adendas, que es al 31 de agosto del presente año. Mientras tanto, que el director venga, hay alternativas. Igualmente vi la explicación tal como usted la vio de Chorrera, de Arraiján, de Panamá Oeste, que tiene una crisis también muy preocupante. Y yo creo que el director tiene la capacidad, tiene la parte técnica y tiene la voluntad, que son las cosas importantes. Solo que en Veragua se ha complicado. Pandemia, tenemos cuarentena, tenemos Naturgy. Entonces todo esto ha creado una crisis general de varios factores, ¿no? Naturgy es un problema ya se ha convertido ya en un problema al mismo nivel que la pandemia. Una pregunta, ¿sí? Samit. ¿Usted sabe si a esta empresa que usted está hablando, que es la responsable de este proyecto, tiene algún problema de pago de las cuentas que tiene? Bueno, eso había que preguntarle al señor Contralor de la República. Lo que yo puedo decir como alcalde acá es que la empresa ha hecho 5 paralizaciones en la última semana, paralizaciones que de repente en la programación hablan de 5 o 6 horas de trabajo y se extienden a días donde la gente no tiene vital líquido. Okay. Entonces, sería también importante ver eso, pero si la empresa no está recibiendo el pago, entonces también que lo haga del conocimiento público, claro, y que no haga las paralizaciones y que mientras tanto, pues con la planta anterior de los 10 millones de galones diarios podemos resistir la crisis del suministro de agua, pero no paralizar parcialmente una potabilizadora que suministra 10 millones, dejarla a 4 millones y entonces la nueva que está en periodo de prueba de 5 millones, cuando vamos a ver la mitad de la población queda sin el vital líquido. Bueno, lo cierto, Samit, es que pues el agua se va a convertir, o se ha convertido en un problema vital y un problema recurrente, no solamente en Santiago, sino como dijo el ingeniero Blandón, las ciudades dormitorios de Panamá Oeste ya lo sufren diariamente, la capital lo sufre diariamente. La Asociación de Alcaldes ha tomado en cuenta, porque es un problema al igual que la basura que se está dando en todo el país, al igual que la basura y el servicio de luz, ¿va a haber algún pronunciamiento por parte de los alcaldes? Porque son 3 problemas que parece que no tienen solución en este país. Sí, nosotros hemos tenido mucha comunicación con los alcaldes. De hecho, yo tengo que decirle también a ustedes que a mi juicio muy particular, los alcaldes han tomado un protagonismo muy importante en este país, claro, que me recuerdan a mí las bases del torrijismo. O sea, independientemente de partido político, a la ausencia, porque hay una ausencia de diputados en los distritos, en los corregimientos, entonces los alcaldes y las juntas comunales han jugado un papel preponderante en la parte política social. Entonces, eso tengo que manifestarles que hay mucha comunicación. El presidente de AMUPA, por ejemplo, es del PRD, Julio Vive, y el presidente de ADALPA, Lide Colón. Mantenemos mucha comunicación. Ellos están en la asamblea viendo algunas iniciativas, tanto administrativas como del tema que compete social en este momento. Ayer sostuve una conversación telefónica con el alcalde de Montijo por el tema del agua de Veragua y me parece interesante. O sea, sí hay mucha comunicación en este momento en los gobiernos locales, pero es una comunicación interna, porque con el Ejecutivo el presidente no quiere ni sentarse con los gobiernos locales. O sea, pareciese que el director del Ejecutivo perdió el enfoque torrijista, y lo tengo que decir responsablemente, porque nosotros hemos en meses anteriores solicitado reuniones con el presidente y el presidente anda por un lado y los gobiernos locales no podemos entrar en una comunicación directa, que es lamentable también y retrasa, muchos procesos positivos que hay en cada jurisdicción. Cada alcalde, cada junta comunal conoce sus realidades. Claro. Yo he visto en carne propia, en territorialidad, en las diferentes jurisdicciones de las juntas comunales, ver al representante, conocer más cuáles son los casos de COVID que hay en su corregimiento que el mismo Ministerio de Salud. El representante es el que le dice a MINSA, oye, aquí tú nos has metido 2 o 3 casos. Entonces, no entiendo cómo el Ejecutivo no comprende la necesidad de trabajar en conjunto con los gobiernos locales, Fernando y José Blandón. O sea, ¿se sabe cuándo va a ser esta vacunación masiva como se está haciendo en Los Santos y en Herrera, en la ciudad de Santiago, que tiene casos y tiene una crisis ya profunda como la tiene Chitré y la tiene en Las Tablas?
Sí, en efecto, nosotros hicimos esta semana iniciando un comunicado donde solicitábamos responsablemente se hicieran barridos para inmunizar zonas producto del aumento de COVID. Sí. El día siguiente el Ministerio de Salud hizo el anuncio de que dos circuitos, el 9.2 y el 9.4, iban a iniciar en 15 días estas inmunizaciones. Pero lo que yo no comprendo es si Santiago de Veraguas tiene el 65% de Veraguas en este preciso momento en casos activos de COVID, ¿por qué no inician los barridos en Santiago de Veraguas a los mayores de 16 años? Entonces, la respuesta que yo me doy es una respuesta matemática. El gobierno no tiene suficiente dosis. Por eso no empieza con Santiago y empieza con la zona donde hay menos población. Entonces, responsablemente, el gobierno debe asumir la postura de tener las vacunas, inmunizar donde realmente están los casos. Si de 876 casos activos en Veragua, al día de ayer Santiago tenía 523 casos, ¿por qué no iniciar inmediatamente los barridos en Santiago de Veragua? Entonces, claro, no sé realmente quiénes dirigen, a quién escucha el señor ministro, pero puede tener toda la formación médica, puede tener toda la formación científica, pero la lógica me dice a mí que el gobierno no está sintonizado ni está haciendo las cosas en un 100% bien para realmente lograr esa inmunización en las zonas que más lo requieren. Por eso reitero, somos la Cenicienta, somos el Congo del país, porque si tenemos el 65% de casos activos, ¿por qué no inmediatamente inmunizas a Santiago? No lo comprendo. Estoy como que me cuesta, no sé si el equivocado sea yo o no sé qué está pasando realmente en el país. Don José. Sin ser yo vocero del gobierno, le puedo dar los datos que yo tengo oficiales de gobierno. Usted ha tocado el punto esencial. Nosotros todavía no tenemos suficientes vacunas para atender todas las necesidades en el país. No lo tenemos. Tenemos ahora mismo un gran problema en el Rey Los Santos y va a haber un barrido en el Rey Los Santos, pero este 15 de julio para adelante vamos a tener disponible más de 1 millón de vacunas. Entonces tenemos mayor capacidad de respuesta. ¿Usted recuerda cuando hubo la crisis en Santiago? El gobierno hizo un esfuerzo particularmente para la gente de mayores de 60 años. Sí. El problema que tenemos ahora mismo, Samit, es que usted como autoridad local tiene que ayudarnos a todos a que, combinando con la escasez de recursos que tenemos, mantener la disciplina de controlar el virus y producir apertura económica. Porque si se nos hay el desbalance, pero usted tiene un problema, tiene la razón. Si usted me dice eso, sí, pero yo no tengo agua, se me va la luz, usted tiene toda la razón. Y es por eso que en los países más desarrollados son los gobiernos locales, su fortaleza, la que hace la fortaleza de la nación. Y yo creo, igual que usted, yo creo en los gobiernos locales, y yo creo en el fortalecimiento de los gobiernos locales, pero en este momento tenemos que hacer una especie de, aparte de las diferencias que tengamos, para enfrentar el problema más importante que tenemos: agua, luz, pandemia y empleo. Sí, en efecto, me parece muy atinado su consejo y viniendo de usted lo acojo con mucho cariño, ¿no? Claro. Y en efecto, esa es la línea que tenemos. Por eso decidimos ayer, a primera hora, salir para Panamá y buscar al director del IDAN, porque la prioridad es el agua. Necesitamos el lavado de manos, necesitamos hacer muchas cosas. Y yo creo que por ese llamado a la coordinación interinstitucional también es lo que va a mejorar. Pero sí, pues, teniendo en cuenta que estamos en una situación encontrada en Santiago de Veraguas. Don Samit Sandoval, alcalde de Santiago, como siempre un placer tenerte aquí en Next Noticias. Bendiciones a todos. Gracias.